Jesucristo, roca eterna. Jeremías capítulo 29 versículo 7 nos dice la palabra de Dios así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Los capítulos 28 al 30 del libro de Jeremías marcan la transición decisiva entre la confrontación del engaño profético y el surgimiento de la gloriosa esperanza de restauración. El texto sagrado inicia con el choque directo entre Jeremías y el falso profeta Hananías, quien prometía una liberación rápida del yugo babilónico para halagar al pueblo, desafiando el verdadero decreto divino. A través de la famosa carta enviada a los exiliados en Babilonia, en el capítulo 29, Dios le ordena echar raíces y buscar la paz de la ciudad donde están, prometiéndoles que tras los 70 años sus planes de bienestar y no de mal se cumplirán. Finalmente el autor sagrado abre el libro de la consolación, anunciando la liberación futura de la opresión y el regreso del pueblo a su tierra. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 28 de Jeremías narra el dramático e inmediato enfrentamiento entre el verdadero profeta Jeremías y el falso profeta Hananías en el atrio del templo. Hananías desafía abiertamente la palabra de Dios, prometiendo la ruptura del yugo babilónico y el retorno de los cautivos en solo 2 años, ofreciendo un mensaje consolador pero falso que contrasta con el yugo de madera que porta Jeremías. El pasaje expone el criterio profético sobre la prueba del cumplimiento de la profecía de paz, la sustitución del yugo de madera por uno de hierro, e impone una sentencia de muerte sobre el falso profeta por incitar a la rebelión contra Dios, la cual se cumple ese mismo año. Amén. La falsa profecía de paz, versículos del 1 al 4. En el 4º año de Sedequías, Hananías profetiza en el templo ante los sacerdotes y el pueblo, diciendo que Dios quebrantó el yugo del rey de Babilonia. Asegura que dentro de 2 años regresarán los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados a Babilonia juntos con Jeconías, porque Dios rompe el yugo babilónico. Amén. El criterio de la profecía verdadera, versículos del 5 al 9. Jeremías responde deseando con un amén que las palabras de Hananías se cumplan y los vasos y cautivos retornen. Sin embargo, recuerda que los profetas antiguos anunciaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras. Por lo tanto, el profeta que profetice paz solo será reconocido como enviado verdaderamente por Jehová cuando su palabra se cumpla de manera efectiva. Amén. La acción contundente de Hananías, versículos 10 y 11. Hananías le quita el yugo de madera del cuello a Jeremías y lo quiebra ante todo el pueblo, declarando que así romperá Dios el yugo de Nabucodonosor de sobre el cuello de todas las naciones en el plazo de 2 años. Ante esta provocación, Jeremías se retira en silencio por su camino. Amén. El yugo de hierro de Nabucodonosor, versículos del 12 al 14. La palabra de Jehová llega a Jeremías ordenándole decir a Hananías que rompió yugos de madera, pero en su lugar ha hecho yugos de hierro. Dios declara que ha puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas esas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, entregándole aún las bestias del campo. Amén. Condenación por hacer confiar en la mentira. Versículos 15 y 16. Jeremías confronta directamente a Hananías diciéndole que Jehová no lo envió, sino que ha hecho confiar a este pueblo en una mentira. Por haber hablado rebelión contra Jehová, Dios anuncia que lo quitará de sobre la faz de la tierra y morirá ese mismo año. Amén. El cumplimiento de la sentencia divina, versículo 17. La palabra profética se cumple con precisión matemática. El falso profeta Hananías muere en el 7º mes de ese mismo año, el 4º del reinado de Ezequías. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 29 de Jeremías contiene la famosa carta enviada por el profeta desde Jerusalén a los ancianos, sacerdotes, profetas
y a todo el pueblo deportado en Babilonia. Frente a las falsas expectativas de un retorno inmediato, alimentadas por profetas engañadores en el exilio, Dios ordena a los cautivos establecerse, prosperar y buscar la paz de la ciudad pagana donde residen. El pasaje revela los célebres planes de Dios para su pueblo, planes de bienestar y no de mal. Reafirma el límite del exilio en 70 años y decreta un severo juicio contra los falsos profetas, Acab, Sedequías y Semaías, por incitar a la rebelión y distorsionar el mensaje divino. Amén. Instrucciones para la vida en el cautiverio. Versículos del 1 al 9. Jeremías envía la carta con Elasa y Gemarías a los deportados. Dios los exhorta a edificar casa, habitar de forma permanente, plantar huertos, casarse y multiplicar sus familias en Babilonia. Los manda a procurar la paz de la ciudad donde fueron llevados y rogar por ellas a Jehová, porque en su paz tendrán ellos paz. Les advierte severamente no dejarse engañar por los profetas y adivinos que están entre ellos profetizando mentira en su nombre. Amén. Los 70 años y los planes de bienestar. Versículos del 10 al 14. Dios promete que al cumplirse los 70 años en Babilonia, los visitará para hacerlos volver a Jerusalén. Declara su propósito soberano: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Promete que cuando los invoquen y lo busquen de todo corazón, Él se dejará hallar, restaurará sus pérdidas y los reunirá de todas las naciones donde los arrojó. Amén. Las ruinas del remanente en Jerusalén, versículos del 15 al 19. Ante la afirmación de los exiliados de que Dios les había levantado profetas en Babilonia, Jehová advierte sobre el rey y el pueblo que aún permanece en Jerusalén. Serán perseguidos con espada, hambre y pestilencia, hasta ser como higos malos e inservibles, sirviendo de maldición y espanto por no haber escuchado las palabras enviadas incansablemente por medio de sus profetas. Amén. La condición de Acab y Sedequías, versículos del 20 al 23. Dios pronuncia sentencias sobre los falsos profetas Acab y Sedequías, quienes hablan mentira en su nombre y cometían abominaciones en Israel. Serán entregados en manos de Nabucodonosor, quien los asará al fuego ante los ojos de los cautivos, convirtiendo sus nombres en una fórmula de maldición entre la comunidad exiliada. Amén. El complot de Semaías contra Jeremías, versículos 24 al 29. Semaías envía cartas desde Babilonia al sacerdote Sofonías y a todo el pueblo de Jerusalén, recriminándoles por no haber encarcelado ni puesto en el cepo a Jeremías, a quien califica de loco y falso profeta por aconsejar a los exiliados que se establezcan a largo plazo. Sofonías lee esta carta ante Jeremías. Amén. El castigo permanente sobre la descendencia de Semaías, versículos 30 al 32. Jehová responde con un oráculo directo contra Semaías por hacer confiar al pueblo en una mentira sin haber sido enviado por Dios. Como consecuencia de haber incitado a la rebelión contra Jehová, Dios decreta que no tendrá descendencia que habite en medio del pueblo, ni verá el bien que él hará a su pueblo. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 30 de Jeremías da inicio al denominado libro de consolación, desde el capítulo 30 al capítulo 33, marcando un giro de esperanza en la profecía. Dios ordena a Jeremías escribir en un libro las promesas de restauración para Israel y Judá. Aunque el pasaje describe un tiempo de angustia sin precedentes para la nación, el tiempo de angustia para Jacob, asegura que el pueblo no será destruido, sino que será librado del yugo extranjero para servir a Dios y al rey David. El capítulo expone la sanidad divina de una herida humanamente incurable, prometiendo el florecimiento de Jerusalén y la renovación del pacto histórico. Amén. Orden de registrar la esperanza y el dolor del juicio. Versículos del 1 al 7.
Dios manda a Jeremías escribir en un libro todas las palabras reveladas, anunciando la futura restauración de Israel y Judá a la tierra dada a sus padres. Se describe el espanto del juicio inminente, hombres con las manos en las caderas como mujer de parto y rostros demudados. Es el tiempo de angustia para Jacob, un día tan grande que no hay otro semejante, pero del cual el pueblo será librado. Amén. Ruptura del yugo y servicio al rey David. Versículos del 8 al 11. Jehová de los ejércitos promete romper el yugo extranjero y romper sus coyuntas para que no sirvan más a nadie, solo servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien Dios levantará. Se exhorta a Jacob a no temer, pues aunque Dios destruya las naciones a donde los dispersó, a Israel no lo destruirá del todo, aunque sí lo castigara con justicia sin dejarlo impune. Amén. La herida que nadie puede curar. Versículos del 12 al 15. Dios declara que el quebrantamiento de Judá es incurable y su llaga muy dolorosa. No hay quien juzgue su causa ni medicina que la cure. Todos sus amantes, aliados paganos, la olvidaron y no la buscan, pues Dios la hirió con herida de enemigo a causa de la multitud de sus iniquidades y la intensidad de sus pecados. Amén. Restauración y castigo a los devoradores. Versículos 16 y 17. Dios invierte la suerte del pueblo. Todos los que los devoran serán devueltos a la devastación y sus saqueadores serán entregados al saqueo. Jehová promete devolver la salud a Sión y sanar sus heridas, respondiendo al desprecio de las naciones que la llamaban la desechada, Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Multiplicación, gozo y un gobernante propio. Versículos del 18 al 22. Dios restaurará las tiendas de Jacob y tendrá compasión de sus moradas. La ciudad será edificada sobre su colina y el palacio asentado en su lugar. Saldrán de ellos alabanza y voz de gente que se divierte. Serán multiplicados y no disminuidos, honrados y no afrentados. Su gobernante saldrá de en medio de ellos y Dios lo hará acercarse a su presencia. El pasaje bíblico reafirma la fórmula del pacto: y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Amén. La tempestad de la ira divina. Versículos 23 y 24. El capítulo concluye advirtiendo que la tempestad de Jehová sale con furor, una tempestad impetuosa que descargará sobre la cabeza de los impíos. El ardor de la ira de Dios no se calmará hasta haber ejecutado y cumplido los pensamientos de su corazón. Verdad que el pueblo comprenderá con claridad en los últimos días. Amén. Alabado sea el Señor. En resumen, esta sección concluye demostrando que las falsas esperanzas sustentadas en mentiras siempre colapsan, mientras que la palabra de Dios permanece inmovible ante el paso del tiempo. Los capítulos 28 al 30 del libro de Jeremías reafirman que Dios no ha desechado a su pueblo. Aunque la disciplina sea necesaria por causa del pecado, sus pensamientos hacia lo suyo son siempre de paz y de un futuro lleno de esperanza. La promesa de sanar la herida incurable de Israel y romper el yugo de su servidumbre asegura que la restauración divina prevalecerá sobre cualquier cautiverio. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Dios de toda consolación y esperanza, te damos gracias por las promesas transformadoras en los capítulos 28 al 30 del libro de Jeremías. Te agradecemos porque tus pensamientos para nosotros son planes de bienestar y no de mal, creados para darnos el fin que esperamos. Perdónanos por dejarnos llevar a veces por atajos engañosos o por la impaciencia frente a tus tiempos perfectos. Gracias porque nos escuchas cuando te buscamos de todo corazón, por romper todo yugo en nuestras vidas y por restaurar lo que parecía perdido. En tu fidelidad descansamos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.